Hola, bienvenidos a Migrantes, el programa semanal de France 24 sobre el éxodo. Amparado en las medidas de emergencia sanitaria decretadas ante el COVID-19, el gobierno de Estados Unidos niega desde mediados de marzo la entrada a los solicitantes de asilo al país. Pero además, desde el inicio de la crisis por el coronavirus, la administración Trump ha expulsado de Estados Unidos a por lo menos 10.000 inmigrantes. Esto según datos entregados por el Washington Post. La detención de los migrantes, su deportación y su estancia en Estados Unidos envuelve un sinnúmero de aristas en términos sanitarios y de derechos humanos que trataremos a continuación. Para ello saludamos a Manuel Orozco, él es director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano. Señor Orozco, gracias por estar con nosotros. Quiero empezar preguntándole, ¿está el gobierno de Estados Unidos aprovechando esta emergencia sanitaria para avanzar en su agenda antiinmigrante? Esto si tenemos en cuenta los datos que publica el Washington Post. Pues no lo está avanzando, está simplemente continuando una política que tenía desarrollada prácticamente hace más de un año y no la quiere parar. Es decir, las circunstancias ameritarían cambios importantes en términos de reducir las deportaciones, mantenerlas en congelamiento en este momento. Sin embargo, lo que ha hecho es permitir que sigan sacando gente y en los números, como usted dice, anualmente se deportan más de 100.000 inmigrantes, de esos más de 80.000 son centroamericanos. Señor Orozco, en los últimos días Guatemala denunció además la presencia de casos positivos de COVID-19 entre los migrantes que han sido deportados. Existe un alto riesgo epidemiológico en los centros de detención de Estados Unidos y además, ¿cuál es la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos al enviar migrantes positivos al virus hacia otros países? Bueno, es muy contraproducente. Por un lado, el gobierno de Trump acusa a China de promover una pandemia y por otro lado está deportando gente que posiblemente está infectada. El gran problema es que tanto los centros de detención como las prisiones se han constituido lugares de alto riesgo epidemiológico debido a la proximidad que existe entre las personas que están detenidas. Y en este caso, pues se ha confirmado la historia no solamente de los guatemaltecos que llegaron de Estados Unidos deportados, en donde se encontró que prácticamente más de 3 o 4 de ellos tenían el virus, pero también se ha observado en otros países en donde la misma situación ha ocurrido. Entonces, es realmente un riesgo sanitario que se está exportando. Señor Orozco, hablemos de otro tema porque en California el gobierno estatal anunció que entregará ayudas económicas a inmigrantes, incluso a indocumentados. Vemos entonces nuevamente un cambio de dirección entre las políticas del gobierno central y las de los gobiernos estatales frente a los migrantes en Estados Unidos. No, en realidad lo que hay es una continuidad del conflicto político que existe entre los estados dentro de la Unión Americana y la administración Trump. Ha habido mucho conflicto, están diferentes ciudades y estados que no son pro anti-inmigración, sino que más bien tienen una política un poco más incluyente y este es el caso, bueno, de la experiencia de California, pero también hay otros estados, Oregon, New York, que pues tienen una posición más solidaria sobre la situación de los inmigrantes, especialmente en el hecho que en muchos de los estados hay una desproporción en términos de los casos que se están presentando y hay muchos latinos e inmigrantes que están siendo afectados por la pandemia de una manera más desproporcionada. Entonces la atención requiere de una acción inmediata por parte de los estados, por lo menos. Señor Orozco, el coronavirus traerá también consecuencias para el bolsillo de los migrantes y de sus familias. ¿Cómo se vería afectado el tema de las remesas hacia otros países con esta crisis? Esto es un impacto bastante fuerte, parecido al de la recesión global del 2009. En este momento se han perdido por lo menos 2,5 millones de empleos de latinoamericanos migrantes. La tasa puede aumentar un poco más. Sin embargo, el gran problema es que entre más tiempo tarden los inmigrantes de recuperar sus empleos, menor la capacidad de enviar dinero hacia América Latina va a ser. Y en este momento nosotros estamos estimando que por lo menos entre un 10 y un 15% de la capacidad de envío va a ser reducida
y va a afectar a muchos países que dependen de este dinero, como son los países de Centroamérica, países del Caribe y algunos países de Sudamérica. Entonces es un golpe muy fuerte, es una caída de 97.000 millones de dólares que entraron el año pasado a prácticamente 86.000 millones este año. Señor Orozco, son varios los puntos que quedan sobre la mesa en este tema, pero hasta aquí nos queda el tiempo. Le agradecemos, señor Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano, por estar en Migrantes de France 24. Mucho gusto. Y a ustedes también gracias por acompañarnos. Recuerden que este y otros programas los puede ver en www.france24.com.